Muy buenas noches. En Medellín vamos bien y felices disfrutando de estos espacios de encuentro, pero para poder seguirlos disfrutando tenemos que cuidarnos y por eso la invitación es a que permanezcamos siempre con el tapabocas bien puesto, cubriendo boca y nariz, al igual que con las manos limpias y desinfectadas. Recuerden usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda que son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye y por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad y de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos y qué es lo que nos define. Esta actividad que tenemos en este momento hace parte de la franja de las charlas de la tarde. Y antes de presentarles a nuestros invitados, quiero hacerles una invitación muy especial y es a que nos busquen, nos sigan y nos etiqueten en redes sociales como @fiestalibro o el hashtag Fiestalibro 2021. Les voy a presentar esta noche que nos acompañan Omaira Rodríguez. Hablar de ella es hablar del pequeño teatro de Medellín. Actriz y docente por más de 3 décadas. Ha dirigido creaciones dramatúrgicas como El viaje de los héroes de la tierra y en la que han participado estudiantes suyos. Aunque desde pequeña se interesó por el teatro, fue en el bachillerato cuando tomó la decisión de participar en obras y asistir a clases para mejorar su técnica. Ahí comenzó su relación con el pequeño teatro, una relación que se ha enriquecido a través del tiempo y la convierte en una de las actrices locales más valoradas y reconocidas. Junto a ella está Andrés Maure García. Ha estado presente en los escenarios durante más de 2 décadas. Actor y director académico del Pequeño Teatro, ha trabajado para cumplir los propósitos iniciales de esta asociación: tener un grupo de actores dedicados de tiempo completo al arte teatral, contar con un espacio apropiado para las artes escénicas y ofrecer una temporada permanente en la búsqueda de la formación de un público para el teatro. Desde su posición se ha interesado por el papel de la cultura en la ciudad y trabaja por ella junto a otras instituciones y grupos. También nos acompaña Eduardo Cárdenas, el director actual del Pequeño Teatro de Medellín. Su trayectoria y dedicación a las artes escénicas lo han convertido en una de las personas más destacadas del mundo del teatro en Colombia. Ha sido profesor de interpretación y lectura. Con el Pequeño Teatro ha realizado más de 40 montajes. Su gusto por la docencia y por transmitir y construir su saber con otros lo ha llevado a ser profesor por más de 40 años en instituciones como la Escuela Popular de Arte EPA y la Secretaría de Cultura. Con ellos estará conversando Juan Diego Alzate. Su gusto e interés por la cultura lo han llevado a dedicar gran parte de su tiempo a ella. Esto también le ha permitido tener un reconocimiento dentro del sector. Ha sido programador de la Agenda Cultural de Confama y creador del sitio web salayena.com, un espacio en el que junto a su hermano promovió la venta de boletería del sector cultural independiente. Cuentero y actor de teatro, descubrió su gusto por la gestión cultural en la organización de varios festivales teatrales reconocidos en Medellín. En el futuro le gustaría narrar historias en formato audiovisual. Con estos 4 personajes, esta noche conversaremos sobre el Ejército de los Guerreros. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. Hola, hombre. Uno no ¿Qué sabría cómo empezar un conversatorio para el lanzamiento de un libro, pero estamos entre teatreros. Entonces, ¿cómo están? Muy bien. Es un gusto vernos, es un gusto estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Bueno, varias cosas que antes de que arranquemos de manera ya formal el conversatorio. Hoy lanzamos en Palabras Rodantes un libro que tiene un significado muy particular. El primero de ellos es pues, este número 128 de esta colección. Lo primero que tiene de particular es que es una dramaturgia.
es una obra de teatro que fue escrita inicialmente, obviamente todas las dramaturgias o la mayoría, salvo las de este señor de la Parra, que son inmontables, el objetivo es llevarlas al escenario. Entonces se escriben y se piensan para el escenario, pero también tienen un tipo de lectura diferente. Invita al lector a acercarse a ellas de una manera muy distinta. Cuando uno lee dramaturgia, la lee con otra mirada, muy diferente a como leería uno un cuento, una novela, ¿no? Se sumerge, digamos, en un universo escénico primero, y por otro lado, el juego de las acotaciones le ayuda a uno a figurarse ese escenario, ese tablado donde ocurre la escena, ¿no? Cómo es la entrada de las luces, cómo va sonando la música o los efectos que el dramaturgo haya puesto en ellas. Entonces la lectura de dramaturgia siempre es un ejercicio que para el lector es distinto, y esa es la primera invitación. Si alguna vez no han leído una dramaturgia, pues está la ocasión propicia para hacerlo a través de este ejemplar. Otra pregunta que quisiera hacerles es, ¿quiénes de aquí han ido al pequeño teatro alguna vez? Perdón, levantemos la mano si los que alguna vez hayan tenido la oportunidad de ir al pequeño teatro. Los que... Esa es una muy buena, una gran cantidad de ustedes han podido acompañar al pequeño teatro en sus presentaciones. Si ustedes han ido al pequeño teatro y han visto las obras del pequeño teatro, otra razón más para que lo hagan es, para que lean este libro también es porque hace parte de la historia de ese espacio y de ese escenario. Y si ustedes han tenido la posibilidad de disfrutar una obra del pequeño teatro, reconocer el ejército de los guerreros escrito por Rodrigo Saldarriaga a través de la lectura del texto, les permitirá también entender que ustedes han hecho parte de un espacio que es fundamental para la cultura y que pues Rodrigo construye junto con el ejército de sus guerreros, el espacio del pequeño teatro para generar arte, cultura, educación, y promover las artes escénicas en nuestra ciudad. Si usted ha ido al pequeño teatro, es otra invitación para que conozca a su principal gestor y creador un poco más profundamente. Y por último, pues también porque estamos en una semana en donde el teatro también está poblando nuestra ciudad, ¿no? Estamos en este momento también en el Festival de Teatro San Ignacio, en los diferentes escenarios del centro de la ciudad. Y es una bellísima coincidencia que justo hoy hablemos de este texto, lancemos este libro en el marco de un festival de teatro que ocurre en la ciudad muy bello, una fiesta del libro como esta, la oportunidad de encontrarnos con estos integrantes, estos chicos integrantes del pequeño teatro. Muchas gracias. Y la oportunidad de disfrutar de una obra dramatúrgica. Quisiera preguntarles, lo primero es, la obra efectivamente fue llevada a escena, ¿cierto? Sí. Eduardo, cuéntanos Sí, mira, un poco. la historia de este texto es maravillosa y me va a permitir usar un poco del tiempo de esta sesión para contarles. Yo hice las 4 estaciones de Arnold Wesker con Victoria Valencia, dirigidos por Rodrigo en 1989. Victoria, la de Mosca Negra, la Sí, directora la de- dramaturga. Vicky. Después de eso, Rodrigo tuvo 2 incidentes terribles. Fue él y un amigo a recoger a la novia del amigo a la Universidad Pontificia Bolivariana y se sentaron en uno de los negocios de las 70, 6:30 de la tarde. Rodrigo se sentó dando la espalda a la calle, el amigo aquí al frente y esperando a la dama. Pues alguien vino y pasó por detrás de Rodrigo y al señor que estaba en la silla de al lado le dio un tiro en toda la frente. El amigo cogió a Rodrigo, lo tiró al suelo y él se tiró encima como a protegerlo. Rodrigo quedó, pueden imaginarse cómo queda uno. Claro. Una semana o 2 después estaba con una amiga en la 80 con San Juan, en un restaurante, en una mesa muy cerca a la puerta. Y de pronto un carro de alta gama frenó en seco, se abrió la puerta de este lado, el conductor trató de salir, pero antes de que saliera le dispararon del otro lado. O sea, el señor quedó a 2 metros de Rodrigo. Entonces Rodrigo tomó una decisión.
encárguense ustedes de pequeño teatro que yo me voy para Bogotá a trabajar con Camacho. Y efectivamente se fue. Y Rodrigo, por cuestiones económicas, nosotros siempre tenemos que compartir apartamentos. Entonces lo compartió nada menos que con Jorge Plata, Saray, recientemente muerto, nuestro compañero. Y además de tomar aguardiente y cerveza, ellos tenían un juego muy bonito. Cada uno en su habitación, y que escribiste algo, ahora lo leemos. Y Rodrigo se sentó y escribió la primera escena de esta obra. Y se la leyó a Jorge. Y Jorge leyó una escena de Un muro en el jardín, que es una obra que montó el Teatro Libre y montaron también en París. Rodrigo siguió escribiendo esto, regresó a los 2 años y en el 94 estrenamos esa sala maravillosa, la sala de atrás, que ahora se llama Rodrigo Aldarriaga, con La Tempestad. Pero vino de Bogotá un actor que murió. Todos nos estamos muriendo, hermano, qué pesar. Y Héctor Bayona. Y Héctor actuó como Esteban en La Tempestad, pero después Rodrigo le dijo, ve, ¿por qué no montamos esta obra mía? Y efectivamente la dirigió Héctor Bayona. A Héctor le salieron todas las canas y le aparecieron todas las arrugas del mundo dirigiendo a Rodrigo Saldarriaga. Eso es heroico. Dirigir a Rodrigo era casi imposible, pero logramos montar la obra. Lo más bonito es que durante el proceso hubo aquí una sesión con un señor muy informado llamado Patrick Pavis, que escribió el diccionario de teatro, y él estaba haciendo un taller con 40 posibles críticos de teatro. Y nos llevaron esos 40 a un ensayo, es que son descarados, hermano. Y los pusieron ahí, hicimos la obra para esos 40. Ya estaba muy bocetado, estaba casi final. Esa obra les pareció a esos críticos maravillosa. Cosa extraña, ¿no? Porque por lo general el crítico está para que no le guste nada, pero les gustó. La obra estuvo casi 2 años o 3 en el escenario. No duró mucho por varias razones. Primero, por la migración de actores, que eso es muy común. Se fueron muchos. Y lo otro, nuestro querido director Héctor Bayona regresó a Bogotá a trabajar con el Teatro Libre. Así de sencillo es el proceso de esta obra. Pero es maravilloso porque nunca Rodrigo se propuso escribir una obra sobre este tema, que es lo que vamos a hablar ahora. El tema es de un personaje real, porque él se basó en un personaje real, Tomás Cipriano de Mosquera. Más cachochas, pero lo que sucede en la obra es muy ficcional. Pero hay elementos que se tomaron de la historia y de la realidad. Esa es la historia. ¿En qué año se escribe? ¿Me recuerdas, por favor, Eduardo? 1991 más o menos, se Estamos escribió hablando del 91, 92. Rodrigo estuvo en el Libre en 91, 92, regresó en el 93, Tres. entonces sí es Sí, en esa época. 91. En el 91. Uno lee el texto y se encuentra con una obra que tiene una conexión muy particular, o al menos a mí me deja esa conexión con lo que fue una época de la dramaturgia colombiana, en donde había ya habíamos pasado, digamos, esa historia del teatro, donde se abre el teatro moderno en Colombia, en donde aparecen directores como Santiago, Enrique Buenaventura, está también Jairo Aníbal Niño, Gilberto, obviamente Rodrigo, hacen parte, como digamos, de ese panteón, por decirlo así, de hoy, de hombres del teatro que hicieron del teatro en Colombia lo que fueron los que pusieron asentaron esas primeras piedras para la edificación de lo que es el teatro moderno. No es que antes de ellos no hubiese teatro en Colombia, siempre ha existido el teatro en Colombia. Lo que pasa es que digamos que la conexión de ese teatro con realidades más contemporáneas y del mundo se empezó a dar en esa época de los 70s, en donde también el teatro político era fundamental. Hay una conexión de esta obra con el teatro político.
de alguna manera hay un cuestionamiento ahí un poco por los caudillos, por los dictadores, por la situación de la política. ¿Cómo lo ven ustedes? Andrés, cómo percibiste, cómo percibes la obra del Ejército de los Guerreros? Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos y a todas. Eh, Ahorita estábamos comentando con Eduardo que pues era un orgullo estar acá para hablar de esta obra, pero además tener de teloneros a Santiago Gamboa y a Pablo Montoya, pues nos dejan a Ah, muy nosotros bien. en un problemita porque pues tenemos que ser inteligentes para hablar. Bueno, no, yo creo que sí, efectivamente hay una conexión ahí con ese mundo del teatro político de los 70, pero en este caso aparece, pues, como le decía él, esto es una farsa a ritmo de contradanza, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay meterlo en ese mundo de la farsa también genera otra lectura y un distanciamiento de ese teatro político. Yo creo que era una obra que cuando la hacíamos la disfrutábamos mucho precisamente porque era como una mamadera de gallo todo el tiempo. Nos O sea, burlábamos era, todo el tiempo. era estar jugando todo el tiempo con ese señor que además Rodrigo pues haciendo Al general. al general Tomás Cipriano. Que hay una anécdota que Eduardo la recuerda mucho, es esa obra se hizo para muchachos de colegio. Y un día llegaron los muchachos del colegio y él siempre estaba sentado sobre un baúl en la mitad del escenario iluminado y de pronto entran los muchachos y uno dice es que, ay, hijo de madre, el Rey León, porque Rodrigo se paraba el pelo, ¿cierto? Y se lo paraba muy bien y fuera de eso tenía la barba muy crecida. Entonces, sí, yo creo que sí tenía mucho que ver con ese teatro, pero el hecho de meterlo en la farsa lo pone también en otra reflexión. Mira, las influencias son muy importantes en la dramaturgia y hay dos influencias. Esa era la Hay siguiente uno que se pregunta. llama Peter Weiss y escribió algo hermoso que se llama Marat Sade. La historia de los Marqués de Sade. El cuento es que esa obra es una obra como de teatro dentro del teatro. ¿Sí? Metateatral. Los locos del asilo de Chaventón, donde estaba Sade, él para entretenerse a uno encerrado, él los puso a actuar. Y la historia es, La Revolución Francesa. y es Sade con su teoría de la revolución sexual y Marat la revolución social. Y ese es el debate entre el señor metido en una tina porque tiene un problema en la piel, que es Marat, y el otro señor Marat, Sade. Sade. El otro es muy importante para nosotros. Para Pequeño Teatro ha sido muy importante navegar sobre el criterio de don Ramón del Valle Inclán y el El esperpento. esperpento. El señor general de la obra es un esperpento de Tomás Cipriano de Mosquera. ¿Sí? A mí me gusta mucho esta carátula. En una calle de Madrid hay 3 espejitos donde alguna vez que son distorsionadores, se ven más gordo, te ves más flaco, más torcido, ¿sí? Y ahí se miró el señor don Ramón del Valle Inclán y alguien le preguntó, ¿qué es el esperpento? Y dijo, estos 3 espejos. Y esta obra tiene un espejo en la carátula. Yo no sé de quién fue la idea, pero es la esencia. Acertaron. Ah, Sí, ¿quedó señor. claro? Clarísimo. Bueno. Omaira, dentro de el repertorio del pequeño teatro, que es un repertorio bastante extenso, digamos, ¿qué lugar puede ocupar una obra? ¿Qué lugar ocupa esta obra dentro de ese repertorio, El Ejército de los Guerreros? Para mí es una de las obras muy importantes porque disfrutamos mucho burlándonos. Todo el tiempo nos burlábamos. Desde que empezábamos era una burla total de esos personajes. Todos, porque todos son, el edecán, por ejemplo, eso es muy, pues, y que no le hablo a este otro señor, entonces el edecán iba y le hablaba por él. Entonces era una burla todo el tiempo era una burla. Los fantoches, que eran los jefes, le decíamos los fantoches. Entonces era todo el tiempo una burla y con Rodrigo era una maravilla, porque el hombre no se dejaba dirigir, pero gozábamos con él, porque era jugar todo el tiempo, jugar a eso, a burlarse de todos estos personajes. Y para ti la dirección de Bayona. Héctor,
o sea, cómo fue la diferencia de las direcciones? Porque habitualmente eran dirigidos por Rodrigo. ¿Cuál fue el cambio para ti en ese momento de apostarle a otro director? A mí me encantó porque Héctor era muy serio. Era serio y no, y inclusive tuve que dejar el trabajo. Yo trabajaba en un colegio, yo me acuerdo, y me decía, es que si no tiene tiempo, entonces no puede estar en el montaje. Y yo, ay, pues padre, me tocó renunciar al trabajo. Entonces renuncié a dar clases y me fui, me llené, me fui totalmente a montar la obra con ellos. Y era muy juicioso en todo. Héctor tenía todo era muy meticuloso. Muy metódico y Pero meticuloso. meticuloso, todo era un detalle y una exigencia muy bonito. A mí me gustaba porque no era, pues, no era tan, hagan lo que quieran, no, sino que era todo juicioso. Las máscaras, a todos nos puso a hacer máscaras y era juicioso haciendo las máscaras con nosotros. Él mismo hacía todo, los vestuarios. El único desjuiciado ahí era Rodrigo, pero lo dejaba hacer lo que le diera la gana. Yo me acuerdo mucho de una anécdota de la mamá de Gregorio, de Gabriela, que el día que fue a ver la obra dijo, no, pues qué gracia, Rodrigo haciendo de Rodrigo ahí. Qué gracia, eso no es actuar. Pues eso fue maravilloso porque en realidad Rodrigo hacía lo que le daba la gana y nosotros gozábamos mucho con él. Omaira, Pero sí logró el personaje, hizo un personaje precioso. Omaira, hay precioso. que agregar que él hacía de Rodrigo, nosotros hacíamos de cada uno. Sí, Eso nosotros era- gozamos mucho. decían, eso no tiene nada de distinto a la vida burlábamos. real. Del escenario a la vida normal en pequeño teatro, así era. Rodrigo era el mismo. Se llamaba el sátrapa de Córdoba. Córdoba es la calle donde está pequeño teatro. Pero así todo, no saben cuánto lo amamos, hermano. Gregorio, que está aquí, su hijo, sabe todo lo que hemos extrañado a nuestro querido mono. Yo creo, si alguien quiere imaginarse a Rodrigo hoy haciendo al general, no es sino que vaya y vea el cuadro que pintó Mayra. Pero Mayra pintó un cuadro de Rodrigo haciendo ese personaje y yo creo que es un cuadro que le quedó muy bien hecho a Mayra. Tiene un sello ahí muy particular. No cabe en el marco. Sí. Sí. Él era ancho de cadera, ¿cierto? No me quedó así. La obra tiene una característica. Tú te tienes que basar en la vida real. Tomás Cipriano Mosquera fue 4 veces presidente. Nunca lo dejaron completar el periodo, Jamás. jamás. Pero además, cuando ya él se retiró, él se emborrachaba, reunía a todos los mendigos y borrachos de Santa Fe de Bogotá, armaba un ejército para ir hasta el Palacio de San Carlos, que era En ese momento era de- el palacio presidencial le del decían momento. a tomarse el poder. Y había una recomendación especial a los guardias, déjenlo entrar. Y él entraba y se sentaba en el escritorio del presidente. Esa es la obra, ¿no me entienden? O sea, no hay mucha diferencia entre la vida real y la obra de teatro. Aquí es donde uno descubre lo que hay detrás también de una dramaturgia y cómo precisamente las obras de teatro se van tejiendo con la experiencia de vida del dramaturgo, pero también con las historias que se va encontrando en el camino. Bueno, en general la de todos los escritores se va construyendo así, pero la dramaturgia siempre parte de una imagen central, de una imagen inicial. Y podemos decir efectivamente que, y lo has dicho tú, Eduardo, que esa es la obra, la imagen de Tomás Cipriano de Mosquera, ebrio con su séquito de borrachos, entrando al Palacio de San Carlos para un poco como en esa nostalgia del poder que representa este personaje tan particular. ¿Qué otros referentes aportaron a la creación de la obra? Aparte de los que ya nos mencionaste de Ramón del Valle Inclán Y lo de Peter y Weiss. lo de Peter Weiss. Bueno, Rodrigo tenía una especial predilección por algo que después fue totalmente claro y es la influencia del teatro griego. Esto tiene un coro. Eso. Un coro, y para Rodrigo, mejor dicho, Rodrigo se deleitaba haciendo Edipo. Ya después lo ha hecho Albeiro, pero en aquella época él hacía Edipo y la dirigía él mismo, las obras.
pero él, lo más importante para él era el coro. Y este coro no es el coro griego de una tragedia, sino el coro de Aristófanes, como el coro de las ranas, ¿se acuerdan? Que el texto del coro de las ranas es complejísimo de decir. Es croa, croa, croa todo el tiempo. Sí. Entonces es más o menos lo que, porque el general decía, ¡a Palacio! Y todos decíamos a Palacio y Arrancamos a lo que... ¿Y saben cuál era la carroza? Era una carreta de las que ahora venden mangos y aguacates. ¿Sí? Todavía la Sobre tenemos. eso, y todavía la tenemos. Ahora está pintada amarillo. Está mal. Creo que, Y después, creo que y después, nosotros no vamos a tener museo, porque me meterían a mí como primera pieza. Se pintó de amarillo para que Rodrigo leyera El sueño de las escalinatas cuando quiso ser gobernador. Claro. Entonces, También le En dio el por el Parque poder. Botero allá la pusimos y allá se dio el sueño de las él escalinatas. cayó en la veleidad de la política, que nuestro telonero me dijo un día, Montoya, me dijo, Montoya. oíste, pero Rodrigo se enloqueció, ¿qué? Una mente tan brillante y tan sensata meterse a eso que exige tan poquito de cerebro, ser político. ¿Sí o no? Pero le dio por esas y nosotros lo acolitábamos, porque si hay algo importante en la vida es tener cómplices. Oíste, Pinches. Eduardo, creo que lo otro, Juan, también es abiertamente lo teatral. O sea, yo creo que en el Ejército de los Guerreros, que Rodrigo decía es que nosotros porque tenemos que esconder las luces, porque tenemos que esconder, no, esto es teatro. Y esa era una obra donde era abiertamente teatral. O sea, que la gente supiera, estamos en teatro. O sea, eso yo creo que también fue muy importante en el montaje. Otra cosa que tiene la obra es que tiene la parte religiosa muy marcada y es una crítica maravillosa a la religión, esa que la papisa, entonces que había que ponerla en las sillas torcoladas, a ver si era papisa o era papa, gozábamos con eso, nosotros gozábamos mucho con la religión. No, ahí. yo me- Nos burlábamos mucho. Y yo me disfrazaba de arzobispo. Es que además tengo como un carita como de cura, ¿no? como de cura. De probar, Das el perdón. casting para cura, Ya, Eduardo. Dañado. claro. Sí, de pronto Luis Alirio me llama para vuelta al tiempo. Y es que ustedes me adelantan todas las preguntas. Esa es la siguiente. Cuando pasaron por la obra, ¿qué personajes habían hecho? Bueno, tú ya decías de arzobispo, El fantoche. el fantoche. Fantoche, sí. Encarnar los personajes de una obra es un proceso que uno como actor difícilmente olvida, porque cada personaje es como un juego y es como una patina de la personalidad de uno que se va agregando. Uno no sabe si es que el personaje le agrega a uno un aspecto que desconocía de sí mismo o que uno le entrega al personaje un aspecto de la personalidad que uno tiene. Pero bueno, dentro de esta obra, ¿qué personajes llegaron ustedes a realizar cuando actuaron en ella? Lo bonito de la obra fue que todos hacíamos todo. O sea, partíamos con el general muerto, empezaba a hacer la obra general muerto, que además nos burlábamos porque él se ponía y hacía cosas que nos hacía reír a todos. Nosotros que empezábamos a luquear con él por el escenario, pero todos éramos el coro, o sea, de ahí se desprendían los personajes. O sea, todo el tiempo estábamos en el escenario y todos hacían todos los personajes. Por eso es parecido a lo de Marazal. O sea, Ya. una enferma mental es Charlotte Corday. Y cada uno de los actores, hay 3 niveles. Eduardo hace uno del coro y ese del coro hace el fantoche. Y el fantoche puede en un momento determinado ser un personaje relacionado con la historia de Tomás Cipriano de Mosquera. Sí. Hay como un personaje dentro de otro personaje. Ahí también hay un juego un poquito metateatral. Metateatral total. Epa. Los únicos En- personajes en que eso. estaban todo el tiempo y que no cambiaban era el edecán y el Tomás general. Cipriano. Y Rodrigo. De resto todos cambiábamos, todos hacíamos distintos Y personajes. como Rodrigo no se hacía sino a sí mismo, entonces no había problema. Y el problema de la ebriedad se resolvía muy fácil. ¿Cómo? Con una botella de aguardiente antes de comenzar la Ah. función. Pequeño Teatro tuvo esta obra en repertorio en este año del 94. ¿La ha vuelto a tener desde entonces? No, ya no. No, estuvo por ahí 3 años, 4 años en temporadas Hicimos muchas funciones. regulares, pero hubo un momento, como decía Eduardo, pues porque se fueron muchos de los actores, se fueron yendo, en una crisis
financiera que tuvo Pequeño Teatro hizo que los actores tuvieran que ir a buscarse la vida por otro lado. Y Rodrigo como que también como que peleó con la obra, yo no sé, pues, había un momento siempre en que de alguna manera como que se iba aburriendo con las obras o entraba en una crisis con ellas y decidía que no más. Entonces pues fue como, La crisis fue tan grave que le dio una trombosis. ajá. Era una cosa económica. Sí, fue una época Dos compleja. dos bancos. Sí, fue una Uno época- ya no existe, que ahora se llama es que Banco Colombia, pero era el Banco Industrial Colombiano. Habíamos hecho un préstamo para construir, hacer la última parte de la sala grande de atrás. Y por muchas razones, entre ellas se cayó el impuesto De obra de arte. de construcción y no entró más plata. Y faltaba mucho tiempo para esa solución maravillosa que llama entrada libre con aporte voluntario. Estoy haciendo un comercial, pero no importa. Esa es la Digamos que esa ha salvación. sido la marca que el pequeño teatro de alguna manera dejó en el proceso de formación de públicos. De hecho, y yo creo que lo habíamos conversado alguna vez con Andrés charlando en alguna ocasión sobre el tema de gestión de públicos, yo le decía, ¿ustedes se dan cuenta que son responsables de los procesos de formación de públicos de esta ciudad? Porque muchas de las personas que van por primera vez a ver una obra de teatro en esta ciudad lo han hecho en el pequeño teatro. Esa modalidad de entrada libre, bueno, ahí ya está Yurani, la intérprete, diciendo sí. Ella, fijo, la primera vez que fuiste a ver una obra, ¿quiénes más de los que están aquí la primera vez que fueron a ver una obra fueron al pequeño teatro? Ah, mucha gente. Mucha gente va gracias. por primera vez a descubrir el universo teatral en este espacio, que además la primera vez que yo fui al pequeño teatro y me senté en la sala hoy llamada Rodrigo Saldarriaga, yo entré y vi ese escenario y dije, pequeño, cínicos. Claro. Era quizá el teatro más grande de los teatros independientes que había podido ver en la ciudad, un espacio donde podían caber entre 400 y 600 personas. Sigue siendo creo que el más grande todavía hoy en día, Juan Sí. Diego, después de ya 26 años. Sí, no, hay otros espacios con ese aforo en esta ciudad. Y ya, bueno, por favor, nosotros conversamos y conversamos, entonces si algo, por favor, nos avisan, nos hacen alguna seña de que vamos bien de tiempo, de que no nos vayamos a pasar listo. O quieren preguntar algo, Sí, o saber ya- algo más. Es una muy buena ocasión para que preguntemos. ¿Han pensado volver a montarla, Eduardo? Yo me Ay. comprometo a que la propongo. No, Yo en estos días mucha pensaba- razón. Primero como terapia, es que nos estamos volviendo muy arrugados. Bueno, arrugados sí estoy, claro, pero como muy acartonados. Y necesitamos liberarnos. Además la situación en el país da es para estar uno con el ceño fruncido. No, así no resolvemos el problema. El humor, yo adoro los caricaturistas, porque nos dan cada día una lección de cómo mirar esto. Si lo miramos demasiado, trágicamente nos da una trombosis como a Rodrigo. Entonces, yo me propongo proponerlo, ¿sí? Para el Sí. listado de próximos Sí, repertorios. sí, porque la obra es muy buena. Yo en estos días veía a los muchachos que cuando llegaron los libros al pequeño teatro, todos los muchachos de la escuela cogieron, pues les dimos un libro para Sí. que tuvieran de recuerdo. Y todos con el librito en la mano y me preguntaban cosas y yo, "Ay, qué rico montar esta obra con los muchachos de la escuela". Pues es un texto maravilloso y se puede hacer. con Pero muchas podríamos cambiar el caudillo, ¿no? Sí. Caudillo, Caudillo del siglo XX puede ser, del XX. Hay Puede algo ser. que también quería como No, preguntar. pero está bien Que escrita. cuando uno lee un personaje, pues esta obra, este personaje central del general, sí. encuentra también ahí como esos guiños que uno va descubriendo en otras obras que también son icónicas del teatro colombiano, como puede ser, por ejemplo, Guadalupe, años 50, el Monte Calvo de Jairo Aníbal, Ajá. que si bien es también como otro juego metateatral donde ellos actúan. La ahí, madriguera también. La Ahí madriguera. está la madriguera también. Y de el Jairo lenguaje Aníbal. está muy claro, el lenguaje está muy apropiado a nosotros. Es como esos guiños también a esos otros, a esos otros referentes de otros grupos, pues, y de la dramaturgia colombiana. ¿Lo intuyen ustedes también de alguna forma así o consideran que también, digamos, esta vendría a ser como
como que los grupos de trayectoria de nuestro país tienen una obra en la que siempre tocan el tema del poder y de la guerra. Uno revisa en las trayectorias de los grupos teatrales de larga data, que han sido pilares del teatro en Colombia, y uno encuentra esas obras ahí de una manera muy particular. ¿Esta Medellín, podría considerarse? El TPB tuvo Aituk Panamá. Aituk Panamá. pero es muy claro y es natural. O sea, el teatro colombiano nació en el teatro universitario en una época muy Política. particular, que es los movimientos universitarios de finales de los 60 y principios de los 70, que nacen con el Mayo francés del 68, El 68. ¿cierto? Y todos los grupos, vos mirás de dónde nacieron y tienen una raíz en los partidos políticos de izquierda, Sí. y obviamente entonces hay estos temas sobre el Estado, sobre los caudillos, son naturales, y por eso yo creo que casi todos los grupos de teatro, como le estás diciendo tú, colombianos, tienen una obra donde este tema es tocado. Es esencial. Recurrente. Mira, que mencionaron mayo del 68. Sí. En esa época estaba el Living Theatre de Nueva York en París. Y en el Teatro Odeón se les permitió, porque era un hombre de teatro el que estaba dirigiendo la sala, que presentaran Antígona. Y Antígona no era griega. Antígona era vietnamita. Y Creonte era Nixon. Hubo una función y después de la función hubo una marcha, La Berraca. Esa es la función del teatro en que yo nací. Yo nací para el teatro en 1966 en el grupo de teatro de la Universidad Nacional dirigida por Jairo Aníbal Niño. Eso es digamos, un momento muy particular del teatro en esta ciudad, precisamente, con Jairo Aníbal allí, en la Universidad Nacional, sede Medellín además. El grupo Sí. aún continúa, pero digamos que obviamente han cambiado mucho los tiempos, pero encuentra en qué momento nos cuenta Ricardo un poco la anécdota en el Sí. libro de cuando estaba Jairo Aníbal acá, en qué momento decide Jairo Aníbal, o sea, que regresar a Bogotá, No, es que lo echan. lo echan de la Universidad echan, Nacional. sí. ¿Cuál fue la obra que montó Jairo Aníbal? ¿Qué fue la que Yo lo estuve echaron? en esa obra. ¿Cuál fue? Cuéntanos un poco esa anécdota. 1963, Sobre Cemento del Cairo. Cementos El Cairo, Ah. en Santa Bárbara, hubo una huelga dirigida por el sindicato que era de la Federación de Trabajadores de Antioquia, FEDETA. Y en esa huelga los trabajadores y sus familias se acostaron en la vía que sube del Cairo a salir a Medellín, porque aquí, donde está ahora Bancolombia, era Argos. Y ahí estaba la Cementos Argos. planta de clinkerización. Traían el material de allá y aquí acababan el proceso. Los trabajadores, porque iban a sabotear la huelga, se acostaron. El señor gobernador era Fernando Gómez Martínez, el ministro de Trabajo era Belisario Betancur. Y ese par de sinvergüenzas dijeron, a sangre y fuego tiene que llegar el clinker a Medellín. Mataron más de 13 personas, entre ellos una niña, María Dilma Zapata, de 13 años. Ese material de todo el juicio y las demandas del sindicato y todo, la manejó Alberto Aguirre, y Alberto le entregó toda la documentación a Jairo Aníbal, y Jairo Aníbal escribió la obra. Pero nosotros no teníamos libretos ni riesgos, llevaba partecita, usted dice esto, usted dice esto. El único que podía tener libreto era él. Pero miren lo que pasó. Después de estrenar la obra, fueron por Jairo Aníbal a su casa que vivía ahí detrás del Teatro Pablo Tobón. 10 de la mañana, en un camioncito de la 4ª Brigada, él le dijo a Irene Morales, su mujer, negrita, ya vengo, voy a hacer una vuelta allá a la 4ª Brigada. Lo llevaban detenido. Entonces ella llamó a nosotros llamamos a Alberto Aguirre y Alberto Alboroto. Y a Jairo lo entraron allá a un salón inmenso, lleno de mapas las paredes, de pronto un escritorio y 2 sillas. Jairo ahí caminando, de pronto misteriosamente unas cortinas taparon los mapas y entró un señor con quepes y todo,
con un legajador debajo del brazo, era el comandante de la 4ª Brigada. Invitó a Jairo Aníbal a que se sentara ahí y él a este lado. Depositó la carpeta esa que tenía en la mano y decía la masacre de Santa Bárbara. Dijo, ¿usted por qué hizo eso? Jairo miró, lo volteó y le dijo, yo no lo hice, ustedes lo hicieron, yo lo cuento. Esa es Jairo la Aníbal historia. Niño. Jairo Yo Aníbal creo que Niño. después de ahí sale. No Estamos es extraño leer Puro Pueblo y coincidir Ya. con esta historia que nos estás contando, Eduardo. Ricardo Camacho escribió el prólogo, un prólogo de esta edición que tenemos hoy con ustedes. ¿Qué significa Ricardo Camacho para el pequeño teatro? O Mayra, A sonreíste ver, solo con decir el nombre. El teatro libre y el pequeño teatro, toda la vida hemos sido hermanitos, ¿no? Toda la vida. Rodrigo siempre ha estado con Ricardo. Desde que nació el teatro libre, Rodrigo ha estado con Ricardo todo el tiempo y con la gente de allá. Entonces, toda la vida hemos tenido la misma filosofía a nivel de escuela, a nivel inclusive de montajes, y ellos nos han acompañado a nosotros a montar nuestras obras y nosotros hemos ido allá a estar con ellos también a trabajar. La escuela especialmente la hicimos comparando la escuela de ellos, o sea, la filosofía es Son igualita. modelos similares. Modelos similares. Entonces nosotros estuvimos antes de inaugurar nuestra escuela, estuvimos allá como una semana, inclusive bebiendo del conocimiento de ellos para que nos enseñaran cómo se manejaba la escuela. Y de ahí empezamos, mira, ya llevamos, ¿cuántos? 17, 18 años. ¿Cuántos años cumple el pequeño este año? 47 del año entrante. 47. 5 de años. febrero, El 5 de febrero. 9 de la noche. 9 de la 47 Volvimos años. Trizas, un grupo que se llamaba Columna de Fuego. Salimos 6 hombres y la obra propuesta era para 6 mujeres. Ustedes se imaginan a Rodrigo Aldarriaga vestido de vieja. Tenía unas piernas divinas. Levantaba silbido cuando salía de escena. Óscar Muñoz, John Jairo Mejía, Jorge Villa, Pedro Arias, el maestro Efraín Hincapié Efraín. y Y el Eduardo. suscrito. Esa Y- fue y Rúa, ¿no estaba ahí obra Rúa? dirigida, no, Eso fue señora, después. dirigida por mí. Y dirigiendo a Rodrigo, no volví a dirigir en la vida. Me dediqué a ser actor, que es más bacano. Sí. Bueno, alguno de los Presentes. asistentes hoy aquí desea acompañarnos? Una última pregunta antes de cerrar esta actividad. ¿Yo? Yo Bueno. quiero agradecerles infinitamente que nos hayan acompañado hoy. Para nosotros los viejos sobrevivientes del coronavirus, es para nosotros muy grato a mí volver a ver caras como la de Gregorio, Juan Diego y tantos otros amigos, este caballerazo. Necesitamos un enorme apoyo para salir de esto. Esto nos ha afectado mucho. ¿Sí o no, Andrés? Económicamente estamos tuki, porque esto ha sido, y un aforo, ahora nos permiten 300, pero al principio era menos de 100. Y aunque entrada libre con aporte voluntario, pero a la gente le da miedo meterse a una sala todavía. Yo por eso agradezco que hayan venido, estén más o menos juntos, pero muy valioso. Para mí yo salgo recargado hoy después de verle la cara a ustedes y ahora recordar a Rodrigo. No, yo quiero además Andrés. pues, agradecer a la fiesta que recordemos a Rodrigo. Yo creo que, como lo dice Ricardo en el prólogo, tal vez a Rodrigo no se le ha hecho el homenaje que se le merece, porque creo que Rodrigo fue un hombre muy importante para el teatro colombiano y para el teatro de Medellín. Y creo que todavía no nos hemos dado cuenta o no se ha dado cuenta el país teatral de lo que Rodrigo hizo, más allá de construir un espacio como el de Pequeño Teatro. Yo creo que estamos en deuda y entonces agradecerle a la Fiesta del Libro esta invitación a recordarlo y la publicación de este libro que va además muy bonito que esté rodando por todo Medellín, la idea de palabras rodantes, y invitarlos el sábado al taller con los niños que van a estar mirando, reconociendo a Rodrigo, pues
una obra de teatro con niños, pensarla me parece una idea muy bonita. Entonces, que si pueden llevar a los niños a la estación Acevedo el sábado a las 3 de la tarde, pues llévenlos para que empiecen a conocer a este hombre maravilloso que fue Rodrigo Ajá. Saldarriaga. Sí, a mí Omaira. a mí me dio mucha emoción cuando vi el libro, ¿no? Y me pareció además divino. Y sentir que Rodrigo otra vez está con nosotros, siempre ha estado y nunca va a dejar de estar, pero ya como volverlo a resucitar dentro de este libro, ¿no? Dentro de este homenaje que le estamos haciendo, me parece tan divino y muchas gracias por eso. Al que se le ocurrió la idea, muchas gracias. Andrés, ¿se había publicado alguna otra obra de Rodrigo de las que ha escrito? Sí, El Ejército de los Guerreros se había publicado solo también, ¿cómo se llamaba la editorial? Arte y Letras, Arte y Ciencia. Arte y Ciencia. Sí, y después, cuando los 40 años de Pequeño Teatro, recién muerto Rodrigo, sacamos una edición que se llama Dramaturgias, que tenía El Ejército de los Guerreros, Los Chorros de Tapartó Los Chorros de y La Venganza de los La Huérfanos. venganza. Y hago una recomendación, que lean Tercer Timbre, lo que son las crónicas. Un señor que no le gustaban casi nada en la vida, se llamaba Elkin Obregón, dijo que era una de las mejores obras sobre crónica que él había leído. Te la recomiendo muy Tercer especialmente. Timbre. Tercer timbre. De Rodrigo Y Saldarriaga. es prácticamente una biografía de lo que fue Rodrigo con Pequeño Teatro. Bueno, Tranquilo. Sí, la vamos a ahí hacer. ya está sobre la mesa, veremos la opción. Sí, sí. Andrés, Omaira, Eduardo, muchísimas gracias. Yo creo que nos tiramos más tiempo del que teníamos, perdón, disculpen. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben, el número 128 de la colección de palabras rodantes ya está rodando en nuestra ciudad, el Ejército de los Guerreros. Gracias. Gracias, muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestras intérpretes, hermano. a ustedes y a la Alianza con Fama y Metro de Medellín por hacer posible este nuevo ejemplar de Palabras Rodantes, que por supuesto vamos a leer todos los que lo tenemos y los que nos lo encontremos en el camino, felices y llenos de placer. Se cierran las puertas muy pronto, dentro de poquito tiempo, de esta 15ª Fiesta del Libro y la Cultura por hoy, pero mañana se vuelven a abrir y los esperamos a todos para seguir disfrutando de esta programación de todo tipo. Descarguen la aplicación para que se enteren de todo lo que sucederá en esta nuestra ciudad de los libros. Feliz noche para todos. Mejor